Tengo un saludo cordial, estimada ingeniera. En este caso le venimos a presentar el tema de lo que es vectores, dentro de los cuales están las operaciones con vectores, dentro de ellas está la resta y la multiplicación. Los integrantes de este grupo son Daniel Chicaiza, mi persona Segundo Mora, y por último Mateo Pérez. Para poder entender primeramente el tema, hay que comprender en este caso la definición de vector. El concepto de vector en física surge de la necesidad de representar magnitudes físicas cuyas características no pueden expresarse completamente solo con un número real, en este caso como lo son las magnitudes escalares, las cuales poseen un escalar, un número y una unidad de medida, ya que requieren de una dirección y sentido para ser definidas. Con esto en mente podemos decir ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de línea recta que posee un módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Las características de un vector, en este caso el módulo es la longitud o la medida de este, la dirección es el ángulo que forma con la línea de acción, el sentido es la flecha que indica hacia dónde se dirige el vector y el punto de aplicación es el lugar geométrico donde actúa el vector. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre operaciones con vectores, dentro de la cual tenemos la resta de vectores. La resta de vectores es una operación que consiste en encontrar el vector resultante de la diferencia entre dos vectores. Para esto existen dos métodos principales que son el método analítico y el método gráfico, dentro del cual obtenemos dos métodos más. Ya, iniciamos por el método analítico. Aquí se resta componente a componente el segundo vector del primero. En esto no hay mayor novedad debido a que ubicamos los valores de I, J y K en su respectiva columna y así se realiza una resta normal que todo el mundo conoce. A continuación tenemos el método del paralelogramo. Aquí se dibujan ambos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B, con el mismo punto de origen. Se completan los lados del paralelogramo trazando líneas paralelas a cada vector desde el extremo del otro. Para aquello utilizamos estas dos escuadras, las mismas que nos sirven para tener trazados más exactos y que el paralelogramo se vea de una mejor manera, ya que el vector resultante entre A y B es la diagonal que comienza en el origen y termina en el extremo opuesto de B en el paralelogramo. Finalmente tenemos el método del triángulo. Aquí para restar B de A se suma A con el vector opuesto de B, es decir, B más menos B. Aquí se coloca el vector menos B en el extremo de A. El vector resultante es el que va desde el origen de A hasta el extremo final de B. Bueno, en este caso, siguiendo con el tema de resta de vectores, vamos a explicar unos pequeños ejercicios de los diferentes tipos de métodos, en este caso, de la resta. Primeramente tenemos el método analítico, donde el ejemplo nos dice, o la pregunta nos dice, dado los vectores, en este caso A, 5 y 2, y B, 3 y 4, calcular el vector resultante, o en este caso, el vector diferencia, ¿ya? En este caso, lo que vamos a hallar es el vector resultante, que es la resta entre estos dos vectores. Para poder realizar esta resta, nosotros lo que debemos hacer es descomponer el vector en sus componentes rectangulares, como lo son en X y en Y. Ahora, aquí lo podemos ver donde identificamos las componentes, tanto en X como en Y, de cada uno de los dos vectores. Restamos las componentes como una simple resta algebraica y por último hallamos en este caso lo que es el vector resultante, que lo que estamos buscando. Se representa normalmente con la letra R, o también puede tener algunas, o puede tener otra letra realmente. Y los valores son 2 y menos 2. En el método del paralelogramo, para la resta, en este caso de estos dos vectores, un punto a tomar en este caso es que al segundo vector le vamos a aplicar el signo negativo, ¿ya? Pero el vector va a conservar en este caso su misma magnitud y dirección. Dibujamos estos dos vectores teniendo en cuenta que al segundo vector le estamos aplicando el signo negativo y lo vamos a dibujar con ese signo y a sus dos componentes les vamos a aplicar el signo negativo, como lo podemos ver aquí en el punto número 3. En este caso vamos a aplicar el método del paralelogramo, donde vamos a dibujar, en este caso, líneas paralelas a cada vector. Y en estas vamos ya dibujadas estas líneas paralelas a cada uno de los vectores, vamos a trazar en este caso la resultante de este, en este caso, de este paralelogramo. Y este resultante va a ser, en este caso, el vector de esta resta de vectores. Buenas tardes. Bueno, principal comenzamos con la multiplicación de vectores, lo cual se puede realizar de dos diferentes maneras, como producto escalar, también conocido como el producto punto, o también como el producto vectorial, más conocido como producto cruz.
El producto punto se asocia con proyecciones y magnitudes, mientras que el producto cruz se relaciona con direcciones y áreas. El producto punto da como resultado un número que indica cuánto se proyecta un vector sobre otro, es decir, mide su grado de alineación o semejanza en dirección. En cambio, el producto cruz genera un nuevo vector a partir de los dos vectores originales, cuyo sentido se determina con la regla de la mano derecha y cuya magnitud representa el área del paralelogramo que forma. A continuación les presentamos un par de ejercicios que tenemos sobre el producto punto y el producto cruz. Principalmente comenzando con el producto punto, tenemos dos vectores, los cuales son A y B. En este caso, para poder realizar el producto punto debemos tomar en cuenta que la multiplicación se hace con los ejes, es decir, X por X, Y por Y y Z por Z. Entonces, en este caso debemos multiplicar 2 por 5, 3 por menos 2 y menos 1 por 4. Al realizar toda esta operación nos va a dar un resultado de 0. Esto nos quiere decir que son ortogonales, es decir, perpendiculares entre sí. Y por último tenemos el producto cruz, donde nos dice que dado los vectores A es igual a 3,0, menos 1 y B es igual a 1, 2, 5, calcular el producto cruz de A por B. Principalmente planteamos el determinante, es decir, A por B es igual a I, 3 y 1, J, 0,2 y K es menos 1,5. Ya. El tercer paso es calcular las componentes usando el método de cofactores o sarros. En el componente I se elimina la fila y columna de I. Así nos va a dar 0 por 5 menos 1 por 2, esto es igual a 0. 0 menos 2 es igual a 2. En el componente J se elimina la fila y columna de J y se multiplica por menos 1. Menos 3 por 5 menos 1 por 1 es igual a menos 15 menos 1. Esto nos da un resultado de menos 16. Y por último, el componente en K se elimina la fila y columna de K. 3 por 2 menos 0 por 1 es igual a 6. El resultado de este producto cruz nos va a dar que A por B es igual a 2, menos 16,6. Muchas gracias.